Todas las normas y el procedimiento de ejecución se encuentran en el Manual del Técnico de Pruebas al Concreto en la obra Grado 1, CP-106. Pruebas básicas para el concreto fresco. Vamos a hacer las 6 pruebas básicas que se hacen al concreto. Aquí tenemos los equipos necesarios para realizar las 6 pruebas básicas para el concreto fresco, como son: el recipiente para masa volumétrica, moldes para la elaboración de cilindros, el equipo para hacer la prueba de revenimiento. Este es el equipo para determinar el contenido aire por el método volumétrico. Este es el equipo para determinar el contenido aire por el método de presión. Y un termómetro para medir la temperatura. En la primera instancia, debemos obtener una muestra del concreto de acuerdo con la norma ASTM C172, muestreo del concreto recién mezclado, que se recibe del camión del concreto premezclado o de la mezcla que se haya preparado en una revolvedora. Vea el Manual del Técnico de Pruebas al Concreto en la obra, en donde se presenta una guía paso a paso y la norma correspondiente. Página 13. Número 1. Vamos a determinar la temperatura del concreto fresco. De acuerdo a la norma ASTM-C 1064, el termómetro debe de ser no absorbente, con capacidad de 0 a 50 grados centígrados, sumergido a 2.5 centímetros. Introducimos el termómetro, presionando ligeramente alrededor para evitar que escape la temperatura. Esperamos 2 minutos. Tomamos la lectura con una aproximación de medio grado centígrado. La registramos. Vea el Manual del Técnico de Pruebas al Concreto en la obra, página 7. Número 2. Vamos a realizar la prueba del revenimiento del concreto fresco de acuerdo a la norma ASTM-C 143. El equipo que vamos a utilizar consiste en una placa de acero, un molde en forma de cono, de dimensiones 30 centímetros de altura, 20 en la base superior y 10 en la inferior, una varilla de 60 centímetros de longitud y una charola. La superficie debe ser plana, horizontal y rígida. Se procede a humedecer el equipo con una esponja para que no se le quite agua al concreto. Se colocan los pies en las asas del cono y procedemos a realizarla. El llenado del cono se realiza en 3 capas. La primera aproximadamente a 7.5 centímetros. Se aplican 25 compactaciones. Se procede a llenar la segunda capa aproximadamente de 10 centímetros. De igual forma, se aplican 25 compactaciones. Se procede a llenar la tercera capa sobrellenándola. Se enrasa con la varilla con un movimiento de rodamiento. Se limpian las orillas y se levanta el cono verticalmente con un tiempo de 5 segundos. Se invierte el cono. Se coloca la varilla. Medimos el revenimiento. Son 10 centímetros de revenimiento. Vea el Manual del Técnico de Pruebas al Concreto en la obra, página 22. Número 3. Vamos a hacer la determinación de la masa volumétrica de acuerdo a la norma ASTM C 138. El equipo para realizar la prueba consta de un molde de 6 litros, un cucharón de aproximadamente 1 litro, una varilla de 60 centímetros con punta redonda, un mazo de goma y una placa. Se procede a humedecer el equipo con una esponja. Enseguida se llena en capas. Acomodamos el concreto y a cada capa se aplican 25 compactaciones con la varilla. Con el mazo de goma se saca el aire del molde golpeándolo. Se humedece la placa. El enrase se hace cubriendo con la placa las 2/3 partes y con movimiento en forma de sierra. Nuevamente nos colocamos en la misma posición y hacemos el enrase en el sentido contrario.
Se limpia perfectamente el molde. Secamos. Lo pesamos y registramos el peso total en kilogramos. Y registramos su peso volumétrico en kilogramos. Restando el peso del molde, se obtiene el peso volumétrico del concreto. Vea el manual del técnico de pruebas al concreto en la obra, página 32. Número 4. Vamos a realizar la prueba de contenido de aire por el método volumétrico de la norma ASTM C173. Tenemos el recipiente para concreto con una tapa de cuello largo y una graduación para medir el contenido de aire, una varilla de 30 centímetros, un embudo para succionar agua, una copita para adicionar alcohol, una perilla de plástico, un enrasador metálico y un mazo de hule para golpear el recipiente y sacar el aire del concreto. Se humedece el recipiente. Procedemos a llenarlo en 3 capas aproximadamente iguales. Varillamos con 25 compactaciones. Se le dan algunos golpes al recipiente. Se pone la segunda capa. Se varilla. Se golpea el recipiente y se pone la tercera capa. Se varilla y se golpea el recipiente. Se procede a enrasar de frente al molde a 3/4 partes y luego con movimientos de sierra se limpia. Con la bombilla se pone agua por la parte superior de la tapa. Se cierra el recipiente en la parte superior para que no haya fuga de agua. Se invierte y por un espacio de 5 segundos se agita. Se vuelve a invertir 5 segundos. Se invierte por otros 5 segundos. Se inclina el recipiente y se rueda. Dejamos que repose un momento para tomar la lectura. Se toma la lectura en el cuello del recipiente. Volvemos a rodar el recipiente. Se deja reposar por 2 minutos y se vuelve a tomar la lectura. Vemos que tenemos el 1% de contenido de aire. Ahora se señala con el dedo la lectura. Una vez realizado esto, destapamos el cuello del recipiente. Retiramos la tapa baja del recipiente. En una charola sale toda el agua. Se toma el recipiente con fuerza y lo vaciamos en un movimiento. Si no queda concreto pegado en el recipiente, es que la prueba se hizo correctamente. Vea el manual del técnico de pruebas al concreto en la obra, página 58. Número 5. Vamos a hacer la prueba de contenido de aire por el método de presión de la norma ASTM C231. Para esta prueba necesitamos el equipo que consta de un recipiente, de una tapa con dispositivo de aire, mazo, varilla de 60 centímetros, solera para enrasar, una pipeta para absorber agua y un recipiente con agua. Humedecemos el equipo con una esponja. Se revuelve el concreto y vamos a llenar en 3 capas. Con una varilla se compacta con 25 penetraciones de la varilla. Expulsamos el aire golpeando el recipiente de 10 a 15 veces. Se coloca la segunda capa. Se procede a compactar la siguiente capa. Se saca el aire con el mazo. Se coloca la tercera capa. Se compacta. Se saca el aire. Se enrasa y se termina con movimiento de sierra. Se vuelve a enrasar. Se limpia la boca del recipiente y procedemos a colocar la tapa que se humedece previamente. Debe embonar perfectamente. Se cierran los seguros. Con la bombilla adicionamos agua, con las llaves abiertas hasta que ésta salga por la otra llave. Se golpea ligeramente el recipiente con el puño para que baje el agua y se vuelve a poner más agua. Vamos a aplicarle una presión a la tapa hasta la línea de calibración. Vamos a esperar que se enfríe el aire que está en la recámara. Se verifica que no haya fuga de aire en las válvulas por las que se inyecta agua. Se golpea ligeramente con el puño. Una vez que ya se enfrió el aire, cerramos las válvulas. Una vez que ya se enfrió el aire, hacemos la lectura y se saca el aire del recipiente y medimos el contenido del aire. Vea el manual del técnico de pruebas del concreto en la obra, página 41. Número 6. Vamos a realizar la prueba de elaboración de cilindros
por el método de la norma ASTM C31. Tenemos un molde de acero de 30 centímetros de altura y 15 centímetros de diámetro, una solera para enrasar y una varilla de 60 centímetros para compactar, un mazo de hule y bolsas de plástico para cubrir el cilindro y evitar la pérdida de humedad. Hacemos el llenado con el cucharón. Llenamos el recipiente con 3 capas con 25 compactaciones cada una. Se golpea con el mazo el cilindro. Se pone la segunda capa. Se compacta. Se coloca la tercera capa. Se compacta. Pasamos la regla de enrasar. Una vez enrasado, se coloca la bolsa de plástico para evitar la pérdida de humedad. Vea el manual del técnico de pruebas al concreto en la obra página 72. Informes sobre el curso para técnicos para pruebas al concreto en la obra. Informes con el ingeniero Donato Figueroa.